Muy bien, la votación resulta afirmativa. Diputada Vilma Ibarra. Comencé mi transición en el año 99, donde el contexto era otro, donde las posibilidades para poder construir tu identidad también eran muy diferentes porque no había apoyo ni del gobierno, no había apoyo ni de la sociedad y obviamente no teníamos derechos ni acceso a la salud, ni a la educación, ni al trabajo, a nada de eso. ¿Qué poder comentar? Creo que nuestra construcción de las compañeras de mi época ha sido como mucho a pulmón y muy, ¿cómo te podría explicar? Muy sanguinaria, lapidaria, porque el solo hecho de no tener ningún tipo de derecho que nos costó hasta algunas compañeras la vida. Como te decía, no teníamos derecho a la salud, o sea que nuestra construcción tanto de cuerpo como de identidad ha sido precaria. Somos lo que somos el día de hoy, a los rajuñones, a mucho esfuerzo y a mucha contención solo entre compañeras trans. Bueno, mi proceso de construcción identitaria creo que lo sigo transitando. Hay veces que capaz me cuestiono un par de cosas con respecto a cómo me siento yo conmigo mismo. Yo sé igualmente que desde chiquito siempre me sentí diferente al resto de las chicas, los chicos que compartía clases, que me relacionaba, todos familiares inclusive. Y nada, creo que por darme cuenta, sí, como decir que lo pude hablar, que fue con mi mamá. Fue la primera persona a la que se lo dije. Capaz fue a los 12 años, 13, que nos mudamos para Bahía. Y lo primero que le dije fue, mamá, me quiero cortar el pelo. Me quiero cortar el pelo y arranqué con eso. Y después de unos meses, bueno, me fui abriendo un poco más y le pude comentar lo que me pasaba y ella me ayudó. La verdad fue un soporte hasta el día de hoy. Lo sigue siendo, nada, tremendo. Ahí voy a llorar. ¿Querés llorar? Llorá. Ay. No, ¿sabes lo que es la mamá? Y bueno, la verdad es que me resulta un poco difícil hablar de un proceso de construcción identitaria porque en principio yo creo que cualquier persona está construyendo constantemente su identidad. En todo caso, tal vez en qué momento me di cuenta o cuándo empecé a sentir que la identidad que me asignaron al nacer no era aquella con la que yo me identificaba. Y la verdad es que si tengo que apelar a la memoria, te tengo que decir, y en ningún momento de la vida me sentí cómodo con la identidad asignada al nacer. Siempre sentía que había algo que no cuajaba. Ahora, sí, me pasó que en la adultez ya esa incomodidad empezó a ser cada vez más grande y más palpable a nivel corporal, ¿viste? Y entonces pasaba noches enteras buscando en internet y leyendo, investigando, qué sé yo, a ver qué pasaba. Y un día encontré un video en YouTube
de una persona trans no binaria que contaba su experiencia y dije, bueno, esto es lo que me está sucediendo. Y la verdad es que a partir de ese momento se vinieron todo un cúmulo de cuestiones. Por un lado, el alivio de haber podido encontrar, ¿viste?, cómo nombrar esa incomodidad. Y después, por otro lado, un montón de miedos. Miedo principalmente a perder el laburo. Bueno, después, cómo lo digo en mi entorno, en mi familia, en mis amistades. Que mis amistades no me daban tanto problema. Me daba más miedo decirlo a la familia. Y bueno, y a partir de ahí digo, ¿cómo seguir? En cuanto a lo laboral, que era el otro gran miedo, yo en esa época daba clases de lengua y literatura en escuelas secundarias. Y la verdad es que siempre lo digo porque nobleza obliga, cuando visibilicé la identidad, quién yo era, quién yo soy, nada más y nada menos. El mayor acompañamiento lo tuve de las y les estudiantes. Enseguida, ¿cómo querés que te llamemos? ¿Qué pronombres preferís? Qué bueno que lo dijiste. Y la verdad es que eso además habilitó a que un montón de otras y otros estudiantes me contaran sus propias experiencias respecto de la identidad o de la orientación sexual y demás, lo cual nos acercó un montón. Y en cambio, con colegas y directivos no puedo decir lo mismo. Yo creo que ahí entendí principalmente o viví en carne propia lo que es la discriminación, porque tenía directivos que me hablaban de mí con otro nombre, tenía otros que no querían cambiar mi nombre en el registro de firmas o en los documentos que acreditan identidad conforme al artículo 12 de la Ley de Identidad de Género. Y estuve 1 año y medio en esta situación de pedir por el trato digno hasta que un día me cansé, mandé cartas, documentos, asesorado por 2 abogadas, y terminé mis días de docencia en un SECLO. El SECLO es la audiencia de mediación laboral, digamos, ¿no? Y en ambos SECLOS los SECLOS salieron favorables para mí, pero de todos modos a mí me gusta traer esto a colación, ¿no? Decís, bueno, ganaste. Sí, gané porque en los SECLOS reconocieron los hechos dañosos, me indemnizaron con más dinero del que me correspondía conforme la antigüedad, considerando estos malos tratos, pero yo no pude ni despedirme de mis alumnos. Entonces... Respecto de la identidad de género, hoy asistimos, trabajo mucho en el ámbito de la psicología educacional, hoy asistimos a escuelas donde infancias y adolescencias están habitando con un poco más de fluidez su identidad, ¿no? Eso hace, bueno, que tenga sus repercusiones en las personas adultas de esa escuela, ¿no? En el personal docente, en poder afirmar esas identidades que los pibes y las pibas y les pibes están construyendo en ese entorno. Esto era algo que yo me venía planteando cuando era más chico, pero no lo podía exteriorizar o poner en palabras como concretas. Siempre me lo pregunté y nunca sucedió nada hasta la pandemia, que ya a uno le tocaba hacer esa introspección sí o sí. Y ahí me di cuenta que había algo más, que lo pude poner en palabras, lo pude buscar, pude encontrar gente en la militancia que me ayudó a encontrar esa palabra, que era, bueno, finalmente sí, soy un varón trans, es esto lo que me está pasando, esto es lo que me pasó siempre. Estuve acompañado, fui muy acompañado por mi familia también, que capaz en este momento de la vida es un privilegio que tu familia no tenga ningún problema con eso. El problema capaz que lo tenía yo en un principio porque estaba muy asustado con la situación. Recuerdo haberme mudado a mi casa antes de decirle a mis viejos lo que pasó apenas se habilitaron las cosas en la pandemia. Me fui a vivir a una residencia
de universitarios acá en Nueva Córdoba, por miedo a que no fuera bien recibida la noticia. Y no fue así. En un momento me acuerdo de haber llamado por teléfono a mi mamá yendo a trabajar, tenía un laburo de mierda en ese momento, de no poder más, y llamarle por teléfono en el colectivo, en el 81, y decirle, me está pasando esto y ya no lo puedo ocultar más, no, te lo tengo que decir. Y mi mamá me dijo, siempre me voy a acordar, bueno, renuncié a ese trabajo y volví a casa, no es necesario que te vayas para darnos esta información, está todo bien, te vamos a acompañar y te vamos a ayudar a que sea más ameno, pero no te estés torturando de esa forma. Y recuerdo que a los 2 días volví a mi casa, al pueblo, al Sol Si Puedes. Así que sí, siempre estuve muy acompañado. Bueno, y en el mío también me sentí muy apoyada por mi familia y también por el tema de empezar a tomar hormonas. No sabía yo el tema de cómo iba a ser, qué iba a afectar. Y la verdad, no, bastante bien. Y bastante bien también en tema de salud. Básicamente ese proceso de salir del closet yo lo hice en pandemia. Me ayudó muchísimo ese momento para hacer una introspección profunda. Me ayudó mucho un curso de bioneuroemoción que estaba haciendo en el momento, que me hizo muchas preguntas, me hizo preguntarme muchas cosas y llegar realmente a sacar bastante el ruido externo como para poder llegar a esas sombras, esos lugares donde vos, no sé, más miedo te dan, o esas cositas que van tiqui tiqui toda la vida te hacen así y vos no. Entonces, bueno, hacerme cargo de ver mi sombra, mis miedos y descubrir ahí un tesoro, ¿no? Porque se trata de eso. Y bueno, yo tengo una historia de vida que hizo que desde muy chico estuviera solo, entonces estoy muy acostumbrado a transitar todos los procesos de mi vida bastante solo, pero a la vez no necesariamente te sentís solo, digamos. Pero sí, yo tuve que concientizarme de responsabilizarme al 100 de mi transición, como para no justificar después que no pude porque no me ayudaron, porque no me ayudó el Estado, porque no me ayudó mi familia, porque no me ayudó mi pareja, porque no me ayudó mi entorno, porque no me reconocen, no respetan mis pronombres, no me creen lo que quiero hacer, ¿entendés? Entonces yo dije, no, yo voy a hacer esto como pueda. Primero renegué un poco con esto, con querer decir, no, porque el Estado no cumple la ley, el Estado no me cubre las operaciones. Renegué un poco ahí, me quejé hasta que digo, bueno, no, yo esto lo voy a hacer como sea. Y una vez que lo decidí así, pude hacerlo básicamente. Y lo viví de una manera en comunión conmigo mismo, que lo de afuera son de palo, digamos. Y vos vas resonando también, quedándote con quienes te pueden ver. Sí, lo que fue mi construcción de identidad, sí, me sentí muy acompañada desde el pilar fundamental que considero que es mi familia, mi vieja, mi viejo, mis hermanas. Después, cuando llegué a San Luis, también me sentí muy acompañada, conocí gente maravillosa, fui la primera persona que empezó a hacer el tratamiento hormonal, así que fui como un conejillo de India. Pero sí, nunca tuve situaciones de discriminación, pero siempre de esos hechos estuve como un respaldo en los cuales pude como resolverlos. Así que sí, en mi proceso de transición me sentí muy acompañada.
Para mí es el acceso a los derechos justamente básicos que toda persona tiene que tener, como el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, el derecho a la identidad, justamente a poder nombrarnos como nos autopercibimos. Creo que eso tiene que ver con esto, ¿no? Con la identidad, con el derecho a poder disfrutar también lo que somos. Hoy puedo evaluar que sin eso posiblemente no estaría ni siquiera en este plano, porque antes de saber lo que me estaba pasando, estaba en una depresión muy grande che, ¿por qué toda la gente se ve tan feliz y no me pasa? ¿Por qué todos se sienten tan cómodos con su vida, con su forma de interactuar, con su forma de ser, y yo no puedo ni siquiera mirarle la cara a una chica o a un chico porque no me siento cómodo? Entonces, para mí es una salvación y lo va a seguir siendo. Porque sin esto, nada, no podríamos hacer nada. No podríamos tener una vida que no es que esto nos pone no nos pone en el mismo lugar que a las personas heterosis, pero sí nos da nos da dignidad, y eso es lo que te lleva luego a formarte como persona, a tener una vida como la de cualquiera. Así que para mí es eso. Nos dio la libertad, en realidad. Nos dio la libertad de poder ser quien queremos ser a través de una identidad, de algo donde uno puede decir, soy esta persona y aquí está mi DNI, soy esta persona, esto es lo que soy. Y yo creo que cambió muchísimo la vida de todas las personas trans, tanto varones como mujeres. Y le dio la posibilidad a esta nueva generación a poder ya hacer su transición ya con una identidad plasmada en la ley, ¿entendés? Entonces es como que fue mucho más fácil, y para una, más allá de que una haya transicionado sin ese derecho a la identidad, te da como mucha alegría ver que nuestras compañeras o nuestras nuevas compañeras puedan ya transicionar con ese documento, que es lo que nos hacía falta para poder terminar de ser quienes hemos querido ser. Porque la verdad que todo varón o mujer trans, cuando uno quiere ser lo que quiere ser, no importa si tenés documento o no tenés documento, una lucha. Las que tenemos no están mal, solo que los gobiernos de turno deciden cómo gestionarlas, y ese es el problema. Juegan con nuestras vidas todo el tiempo. Se van pasando la pelota como si, bueno, esto es el problema de este gobierno lo puede resolver de una forma más propia que el otro, otros directamente nos quieren linchar, hacernos desaparecer. No va a pasar, vamos a seguir existiendo, lamentablemente, para quienes nos odian. A nivel salud, realmente yo creo que el Estado tiene muy buenos recursos que nos sirven un montón. Siempre lo que nos frena todo es la burocracia de la salud. Que nos lleguen, tener acceso a eso, que llegue a la información no solo en las ciudades grandes, ¿entendés? Nosotros acá, particularmente en Córdoba, el acceso a todo esto solo pasa en la ciudad de Córdoba, y Córdoba es enorme. O sea, existen una banda de pueblos que ni siquiera saben que tenés esta oportunidad de poder ser quien vos quieras ser. Entonces, acceder a la información es muy importante como para poder saber que tenés las hormonas que vos quieras en tu vida, o la identidad más que nada. Porque en sí después vos vas a los hospitales públicos y terminan siendo... está muy estigmatizado ir a un hospital público, por lo menos eso pasa acá en Córdoba, como, ¿cómo te vas a atender en un hospital público? Y los hospitales públicos son donde mejor te tratan, donde te pasa algo y resolvemos. Tu médica del hospital público, esa que se mató estudiando, te da su número, te pasa algo, bueno, escríbeme, llámame, vamos a buscar la forma de que sea más rápido. Siempre te termina demorando todo, y
quienes terminan ayudándonos terminan siendo nada, las personas con las que nos vinculamos durante todo el proceso. Yo creo que está muy bien, solo que hay que poder dejar de tirarse la pelota como si fuese un problema, porque así nos ven y eso es lo que más demora. Sobre los desafíos y logros en las políticas públicas, ¿no? Muy ligadas al derecho a la identidad de género, creo que el máximo logro y la mayor conquista fue la Ley de Identidad de Género que tenemos del 2012, ¿no? Si bien tardó bastante en ser reglamentada, primero se reglamentó el cambio registral, años posteriores se registró el acceso a la salud, el derecho a la salud y el derecho a la identidad, por esa ley se ven legitimados y se ha caminado bastante en el territorio. Al principio tal vez el acceso a la salud se dificultó un poco, en algunos lugares también el derecho, el cambio registral, el acceso a la identidad, el derecho a la identidad, sin embargo hoy por hoy, al menos acá en la provincia está como bastante más zanjadas esas dificultades iniciales. Por ahí tardó un poco más en asentarse el cambio registral en las infancias, principalmente en personas menores a 16 años. En cuestiones a consolidar respecto al derecho a la identidad, que en realidad es en derechos humanos, en derechos sociales, principalmente es el acceso al trabajo, ¿no? De las personas trans, el acceso a la formación y a la capacitación, digamos, continua. La ley de identidad de género, acceso a la salud, acceso a la identidad, acceso al trabajo. El acceso al trabajo está como un poco más, si se quiere, lento respecto de los cambios culturales y de los cambios sociales. Si bien, y no hace mucho que tenemos la ley de acceso a la promoción del trabajo, ¿no? La que le llamamos ley cupo, travesti trans. Pero el acceso al trabajo es uno de los derechos, si se quiere, y en consolidarlos, que nos está llevando un poco más de tiempo, particularmente porque en algunos lugares del sector público la ley de cupo laboral es aplicada de pleno, en otros se aplica con algún otro tipo de programas. Bueno, desde ese lugar me parece que el acceso al trabajo es, en todo lo que tenga que ver con lo que fue la ley de identidad de género y el derecho a la identidad, a la salud, el derecho al trabajo es aquello con lo cual tendríamos que estar trabajando un poquito más. Yo creo que debería garantizar sí o sí el proceso de armonización obligatoriamente, no opcionalmente, ¿entendés? Tendría que ser obligatorio y tendría que el sistema de salud jugársela de lleno en realidad, porque por más que vos vayas al hospital y digas, bueno, vengo a hacerme un tratamiento hormonal, un mes te la dan, otro mes no te la dan. Entonces se corta el proceso, se corta todo y le hace bastante daño al cuerpo. Entonces yo creo que eso se debería garantizar, la constancia en cualquier tratamiento y también las intervenciones quirúrgicas, porque está contemplado por la ley. Entonces pasa muchísimo que una persona que quiere, por ejemplo, intervenir su cuerpo con unas prótesis mamarias, vos vas al hospital y no, para la redundancia te ponen muchas trabas, ¿entendés? Entonces es como que te quita las ganas, es muy largo y muy tedioso el proceso de que se llegue a cumplir. Y lo más feo de todo es que es muy largo, ¿entendés? Capaz que se llega a cumplir, pero tenés que pasar por abogado, tenés que perder el tiempo. Por ahí hay personas que sí te trabajan, entonces es como que vas perdiendo un montón de cosas en el camino para poder llegar a una intervención de prótesis mamaria, lo cual no sé si vale la pena perder tanto y el sistema debería garantizarlo y debería asegurarte de que sí, ¿entendés? Para mí el derecho a la identidad de género es algo que debería tener cualquier persona. La verdad es un derecho como cualquier otro, no importa cómo te identifiques, seas una persona cis, una persona trans, no binaria, la verdad es el derecho de cualquier persona a poder vivir como merece.